Capítulo 28. Actualización. La tierra de las olas. Hay demasiado silencio. El centurión los detuvo a todos, desenvainando su espada sin decir una palabra más. Avanzó a grandes zancadas, con los ojos azules de los hombres de la Legión Naranja escudriñando los árboles a ambos lados de su camino. El centurión tuvo que avanzar solo porque era capaz. Descubrió el cable trampa sin problemas y lo cortó de un solo golpe de su espada. Un tronco voló frente a su cara y el viento movió sus rubios cabellos. Emboscada. Devolvió la espada al costado y levantó una mano. Artillería. Pilum se elevó entre los árboles y la posible cobertura fue destruida. Los escudos de la legión, plantados frente a ellos, los protegieron de la metralla de madera. Un grupo de clones avanzó a ambos lados del camino, con escudos y espadas listos, mientras se formaba un círculo alrededor de Tazuna. El pilum sobresalía de los huecos en la barrera de escudos. El centurión se llevó 2 dedos a la oreja. La llegada de Tazuna se retrasa. Nos están atacando. Justo cuando hablaba, gritos de guerra los alcanzaron por todos lados. Un grito de guerra salió de los labios de los miembros de la legión que luchaban, y ya podía oler el hierro de la sangre derramada. Maldito Ronin. La voz de Tazuna a su lado hizo que el centurión arqueara una ceja antes de oír algo sencillamente inusual. Fue un grito de alarma con una voz idéntica a la suya. Eso no está bien. El centurión se quedó corto antes de que oleadas azules de chakra atravesaran lo que quedaba de los árboles y destrozaran los escudos de la legión. Estaba salpicado de sangre, pero no le prestó atención mientras formaba rápidamente los sellos necesarios con las manos. El genio del pretor no tiene límites cuchillos en Ojutsu. Antes, los Ronin apenas se habían enfrentado a un cuarto del poder de un siglo. Ahora se enfrentaban a 2. Maten a estos Ronin. Las palabras del centurión fueron respondidas con un grito de batalla mientras el pilum se elevaba sobre sus cabezas antes de caer como una lluvia sobre el bosque. Con un gesto de la mano, estrechó el círculo alrededor de Tazuna. No le gustaba la técnica de estos Ronin. Su mirada se posaba en el cuerpo más cercano. El corte que lo había atravesado desde el hombro le parecía imposible. Su armadura era fuerte, sus escudos aún más fuertes, y ninguno había ofrecido mucha resistencia. La técnica que empleaban los Ronin era sin duda algo que investigaría después de esta batalla. Oyó el sonido del acero chocando contra el acero, pero pudo ignorarlo. Su mirada se posó en los 2 hombres que avanzaban a toda velocidad por el camino desde delante del círculo que protegía a Tazuna. Invocó y lanzó un pilum hacia adelante y sus ojos se entrecerraron cuando la espada de uno estaba envuelta en chakra antes de extenderse, cortando el proyectil por la mitad mucho antes de que alcanzara a los 2. Esto no será fácil. Se llevó consigo la mitad del círculo cuando cargó hacia adelante con un grito. El viejo de tu esposa estará bien. Sabusa Momoichi, el hombre que había aterrorizado el país de las olas con su sola presencia, se paró frente al hombre que ahora gobernaba en ausencia de Naruto Uzumaki. Está un poco herido, pero nada que un poco de reposo no pueda curar. Al menos eso me dice Aku. ¿Y los que lo acompañan? La mayoría murieron antes de que llegaran los refuerzos y los aniquilaran. Me sorprende confiar más en tu aprendiz que en ti. Kaisa miró fijamente al mercenario un instante antes de suspirar, frotándose los ojos cansados. ¿Sabes quién está detrás del ataque, al menos? El ataque en cuestión no era algo desconocido en Waves, tanto durante el reinado de Gato como ahora, poco después. Parecía que Gato había dejado un legado indeseado para la gente de Waves. Había ordenado ofrecer una gran recompensa por el hombre que lo había asesinado. Fue un poco difícil, ya que los ciudadanos de Nami no Kuni lo habían masacrado en un frenesí desenfrenado, pero la gran recompensa se había puesto por la cabeza de Kaisa. Estaba bajo vigilancia constante. Los soldados de la tercera cohorte de Naruto Uzumaki, en rápida expansión, no perdieron tiempo en reforzar la seguridad en lo que se estaba convirtiendo en la capital del país. La construcción de la futura flota de la Legión Naranja no se detuvo en absoluto. Continuó bajo un estricto cronograma. Apenas le habían dado a Tazuna un día de descanso para recuperarse del impacto del ataque cuando le ordenaron regresar al astillero.
El anciano no se quejó sinceramente. Kaisa lo había oído murmurar algo sobre volverse loco encerrado así antes de que tomara sus herramientas y saliera corriendo de la casa. A pesar de todo lo sucedido, lo que aún sorprendía al joven era el fuego que se había encendido en su alma después de tanto tiempo. No era así cuando construía el puente del que todas las olas dependerían para su salvación. No había sido el mismo desde que creyó que marchaba hacia su propia muerte. Volviendo al asunto en cuestión, el ataque fue uno de varios, pero el primero, dirigido contra alguien más allá de Kaisa. Tasuna viajaba bajo vigilancia, y hombres que acababan de identificar como Ronin del País del Hierro intentaron reclamar la recompensa por su cabeza. No lo lograron. Algunos fueron masacrados durante el ataque, los más afortunados, bajo las cuchillas de la Legión, y los demás fueron hechos prisioneros. Fueron condenados a muerte sin perder un minuto. Los prisioneros no hicieron mucho, salvo gritar. Una sonrisa sombría se dibujó en el rostro del demonio de la niebla. Me sorprende que la mayoría aguantara tanto con ese estilo de ejecución tan particular. Nunca había visto nada igual. Ese maldito chico tiene un estilo bastante único. Zabuza se refería a un método particular de castigo capital que Naruto había ordenado a su legión utilizar, llamado crucifixión. El demonio lo llamó único. Kaisa lo calificó de bárbaro. El informe que le había entregado el demonio le decía todo lo que necesitaba saber. Los prisioneros que la legión había tomado habían sido divididos en grupos de 3. Los supervivientes, 12 de los 36 iniciales, habían sido enviados intencionalmente a los 4 campamentos principales de la Legión Naranja. 3 de ellos estaban ubicados lejos de Kaisa, dispersos hasta los confines de Nami no Kuni y los otros 3 puntos cardinales, pero solo necesitaba ver un ejemplo de la ejecución para sentir asco. El 4º campamento se encontraba en un limbo, tanto dentro como fuera de la ciudad portuaria en expansión. Ya lo había visto antes. Naruto se había asegurado de ordenar a uno de los centuriones de su legión que encontrara a uno de los matones supervivientes más despiadados de Gato y lo usara como ejemplo. Kaisa deseó no tener que presenciar la brutal ejecución, pero los centuriones de cada centuria de la tercera cohorte habían estado presentes. No podía negarse. Al menos se había asegurado de que Tsunami y Nari no tuvieran que presenciar la ejecución. Había pensado que sería simple, una decapitación con un discurso como mucho. Nunca había esperado que sucediera como sucedió. El hombre había sido arrastrado al centro del campamento. Era un asesino, un violador, un ladrón y, sin lugar a dudas, un monstruo. El centurión de la tercera cohorte había enumerado sus crímenes, una larga lista que hacía que Kaisa quisiera salir a golpearlo hasta la muerte con cada nuevo delito que se le imputaba, y luego dictar su sentencia sin pestañear. El hombre había estado sonriendo con sorna todo el tiempo, sonriendo con orgullo con cada una de sus viles acciones, y las más crueles habían provocado risas de sádico júbilo. Por los crímenes que he leído, cometidos en las tierras del Imperio Uzumaki bajo la protección de la tercera cohorte de la Legión Naranja, has sido condenado a muerte. Tu ejecución será por crucifixión. Su sonrisa burlona desapareció al oír la última palabra. Había intentado resistir, pero era débil comparado con la fuerza de los pretorianos. Un hombre como Kaisa, más fuerte que muchos, podría considerarse débil comparado con el poder de los pretorianos. Una multitud se había reunido para ver cómo ejecutaban al hombre que había aterrorizado a Waves, pero nadie esperaba que el método fuera tan brutal. Vitorearon cuando la resistencia del hombre se topó con la fuerza implacable de los pretorianos. Hombres, mujeres y niños disfrutaron al ver al hombre sollozar, suplicando clemencia. Algunos recordaban haber hecho lo mismo, haberlo oído innumerables veces día tras día, y haberse burlado de él. No era más que un monstruo que finalmente moriría, que finalmente recibiría el destino que todas las bestias como él merecían. El hombre había sido obligado a subir a un puesto por 2 de los cientos de pretorianos que formaban la guardia que le habían dado a Kaisa, donde le ataron las manos por encima. Entonces, un centurión dio un paso al frente. Llevaba un látigo en las manos. Kaisa aún podía verlo en su mente, cubierto solo por la sangre de un hombre cuya voz se había apagado mucho antes de que los latigazos cesaran. No había terminado ahí.
La multitud guardó silencio. Al principio habían vitoreado el sufrimiento del hombre, una pequeña muestra del dolor de su tierra, antes de que simplemente se prolongara. Los mismos dos pretorianos, por orden del centurión, lo habían abatido, lo habían arrastrado y lo habían arrojado al suelo junto a una cruz. No hicieron nada más. El mismo centurión que había blandido el látigo se adelantó y desenvainó su espada. Cortó el cuero en cuerdas y se las entregó a los pretorianos. Arrastraron al hombre casi muerto hasta la cruz, le sujetaron las piernas mientras otro se acercaba con un gran martillo. El dolor de tener las piernas destrozadas lo hizo plenamente consciente de lo que vendría después. Gritó todo el tiempo, pero sin duda recordaba los rostros idénticos que lo sujetaron a la cruz de madera, le ataron los brazos por las muñecas, le forzaron a estirar las piernas destrozadas y le ataron los tobillos antes de atarle las espinillas a la cruz. Sin duda recordaba el rostro de Caísa cuando erigieron su cruz justo frente al vicario. Caísa sabía que nunca olvidaría a ese hombre. La gente de Weiwitz quería venganza, quería ver a los culpables castigados. No vinieron a ver a un hombre torturado. No vinieron a ver a un hombre abandonado a su suerte. Los dos pretorianos no se separaron del crucificado. Permanecieron a su lado, con una mano en la empuñadura de la espada y un pilum en la mano. El centurión se adelantó, le entregó un pergamino y pronunció una sola palabra. Leer. Recordó la sangre que había manchado las manos del centurión. Recordó la sangre que había quedado en el anverso del pergamino que había abierto con los dedos entumecidos. Recordó la sangre que se filtraba a través del papel, casi manchando las letras de las palabras que no tuvo más remedio que leer. Pueblo de Nami no Kuni, sus tierras pertenecen al Imperio Uzumaki y están protegidas por la gloriosa Legión Naranja de Pretor. En sus tierras, la palabra de Pretor es ley. En sus tierras, la Legión Naranja protegerá a todos los que le juren lealtad. Negarse a seguir la palabra de Pretor es un delito castigado con la muerte, y se ejecutará mediante el método que han visto hoy, la crucifixión. Este criminal será colgado de esta cruz hasta su muerte. Se apostará una guardia aquí para desalentar cualquier intento de expulsar a este criminal. Si se produce algún intento, los responsables serán condenados a muerte, y la crucifixión se llevará a cabo. Si este criminal no muere en 7 días, la guardia lo ejecutará. Una vez que muera, no se cavará ninguna tumba, ni se erigirá ningún santuario en su memoria, y todos los que lo conocieron intentarán borrarlo de sus pensamientos. Su cadáver quedará reducido a cenizas y todo lo que poseía pasará a ser propiedad del Imperio Uzumaki. La Legión Naranja. Si se intenta honrar a este criminal con la muerte, los responsables serán condenados a muerte, y la crucifixión será la norma. No desesperen ante lo que tienen ante ustedes. No sientan más que repugnancia por el asesino, el violador, el abusador que cuelga ante ustedes. Fue un hombre que siguió a Gato, un hombre que dejó a Nami no Kuni caer en la pobreza, la discordia y la miseria. Alégrense de que su vida se pierda hoy, alégrense de que su memoria muera con él, y alégrense de que la Legión Naranja del Pretor vele por estas tierras. Alégrense, pueblo de Nami no Kuni. Aún le costaba creer que hubiera hablado con tanta perfección, con tanta claridad, cuando sentía que su lengua pesaba 10 toneladas. No había querido hacer nada más que meterse en un agujero y morir mientras le obligaron a hablar, para conmemorar la brutalidad como algo alegre. Incluso ahora sentía náuseas solo de recordar lo sucedido. ¿Estás bien, Vicarius? La voz jovial de Zabuza trajo a Caísa de vuelta al presente, lejos de sus recuerdos de gritos, de sangre, de un hombre destrozado y abandonado a su suerte. Te ves un poco verde. Estoy bien. Caísa apenas soportaba saber que 12 hombres colgaban de 12 cruces. Tampoco soportaba alegrarse de no tener que dar otro discurso al pueblo, de decirles que se enorgullecieran de haber presenciado tanta brutalidad. Ve a hacer lo que sea, Momoichi. Y yo que pensaba que nunca me dejarías emborracharme. La risa de Zabuza llenó la oficina a pesar de que el hombre ya no estaba. Caísa apoyó la cabeza en las manos, llevándose las palmas a los ojos mientras intentaba bloquear los recuerdos con el dolor. Vicarius, confío en que estés bien. El centurión, al menos uno de los muchos que había en Nami no Kuni, entró en su despacho poco después de que el demonio se marchara.
Se detuvo frente a él, con 2 pretorianos siguiéndolo a cada paso. Aunque no lo estés, hay mucho trabajo por hacer con la información que hemos obtenido de los prisioneros. ¿No los ejecutaron? Caísa deseó no haber preguntado. El rostro del centurión mostró una sonrisa idéntica a la de Sabusa, aunque solo fuera por un instante. Están colgados para morir mientras hablamos. El centurión levantó un pergamino que llevaba a un lado y se lo entregó al hombre que había sido puesto a cargo de Waves. Esta información es más urgente. La ubicación de los fondos restantes de Gato y la causa de los ataques contra ti y tu familia. Hemos obtenido información vital y la mejor centuria de mi cohorte ha sido enviada para acabar con este problema de raíz. Caísa ahora sabía con quién hablaba. El centurión de la 3ª cohorte, el comandante de todas las fuerzas que se mantenían bajo el estandarte de la 3ª cohorte de la Legión Naranja de Naruto. Bajo los 2 chicos que habían dejado Nami no Kuni para regresar a su aldea natal, se encontraba con uno de los 10 soldados más poderosos de la Legión, uno que comandaba una fuerza que pronto, sin duda, valdría 10 cohortes en lugar de las 2 que tenía actualmente. La expansión de la 3ª cohorte no era ningún secreto para los ciudadanos de Nami no Kuni. La creciente presencia de soldados de la Legión por sus tierras, el continuo exterminio de los rezagados de la otrora poderosa fuerza de Gato y el aumento de la construcción de cada proyecto que emprendía la Legión eran imposibles de ignorar. Ya veo. Tomó el pergamino y lo abrió. El mapa que contenía le resultó familiar. Una vez nadó río arriba para cerrar la compuerta de una presa, no muy lejos de donde se guardaba el último legado vil de Gato. Antaño fue el escenario de una de sus mayores hazañas, una imagen que inspiró a otros sobre la fuerza que un hombre podía poseer, pero ahora no sería más que otro campo de ejecución. Los hombres de Naruto no se irían con prisioneros. La Legión parecía detestar la práctica misma de tomar prisioneros. Lo veían como un acto reservado para los verdaderamente patéticos, los débiles que merecían nada menos que servidumbre de por vida al pretor y su imperio. Solo la conquista completa de sus enemigos sería suficiente, y Caísa nunca había visto la alternativa. No sabía si debería alegrarse por ello. La muerte, por cruel que sea, es mejor que la esclavitud, ¿verdad? ¿Acaso la muerte no habría sido mejor que sufrir bajo el tiránico gobierno de Gato? ¿Acaso la muerte no habría sido mejor para los niños que obligó a servirle? ¿Acaso la muerte no habría sido mejor para las mujeres raptadas por sus matones? ¿Acaso la muerte no habría sido mejor para los hombres separados de sus familias y enviados como carga? Independientemente de su opinión al respecto, los hombres de la Legión atacarían. Los matones restantes de Gato serían asesinados con su acero o perdonados para ser interrogados sobre la ubicación de sus fondos por el centurión que comandaba el asalto. Esos hombres serían interrogados allí, sentenciados allí, crucificados allí y abandonados a su suerte allí. El poder de la Legión Naranja era absoluto en Nami no Kuni y, con él, el poder de Naruto era innegable. Una vez Caísa se había sorprendido por el poder de Naruto Uzumaki, pero ahora estaba cada vez más asqueado por él. Al menos no se parece en nada a Gato. Era su único consuelo. Gato era un hombre mezquino, alguien que abusaba de su poder simplemente porque podía, y Naruto no se parecía en nada al antiguo tirano de Nami no Kuni. Al menos no elegiría ciudadanos al azar para crucificarlos. Su legión no robaba, asesinaba ni violaba a la gente. Los protegían, los ayudaban, les permitían recuperar su fuerza. Cuando nadie se inmutó al ver a Gato tomar posesión de la pequeña tierra, Naruto llegó y los liberó a todos. Naruto estaba construyendo Nami no Kuni, permitiéndole volver a ser grande y permitiendo que su gente volviera a vivir de verdad. Gato solo la había destruido, dejando que su gente se hundiera cada vez más en la desesperación, con su alegría enfermiza creciendo cada día. Sí, Caísa podía sentirse asqueado al ver las demostraciones más extremas de autoridad de Naruto, pero no podía odiar al shinobi de ojos azules. Después de todo, era un héroe para el pueblo. Al final del día, enviaría un informe sobre el exterminio completo de las fuerzas de Gato a Konoha, llevado por las alas de un pájaro mensajero. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 29. Un sabio entrenando a un César, día 10.
César, ¿deseas que te acompañe hoy? El legado de la Legión Naranja esperaba fuera de su puerta, siguiéndolo con naturalidad al salir de sus aposentos. Naruto dedicó un momento a ajustarse la capa sobre los hombros, una nueva después de los sucesos de ayer, igual que la capa que había usado antes, y la anterior, y varias más, antes de responder. No hay necesidad de dejar el centro de mi creciente imperio con tan poco personal. Sostenía su yelmo en sus manos y se tomó un momento para examinarlo antes de fruncir el ceño. Parece que estas marcas son permanentes. Su ceño fruncido se transformó repentinamente en una sonrisa mientras se ponía el yelmo. Quizás el sapo sea digno de ser mi maestro después de todo. Así parece. Los ojos de Sasuke quedaron indescifrables por un instante antes de que pareciera recordar algo. Un pergamino que sacó de su costado y extendió hacia su César. La segunda cohorte tiene noticias que espero que disfrutes esta mañana, César. Cualquier noticia que traigan es un gran gozo, legado. Naruto continuó caminando mientras rompía el sello de su segunda cohorte de la Legión Naranja. El trío de espadas ensangrentadas se rompió, y sus ojos azules recorrieron rápidamente el mensaje que contenía. Su sonrisa se encogió levemente. Esta no es una noticia tan buena como deseaba. La construcción llevará mucho más tiempo del que creía. Incluso si la cuarta se desplaza para ayudar, atracando considerablemente el perímetro de la zona de seguridad, nada se logrará antes de lo previsto. Es una noticia desafortunada, pero no solo eso, César. Le entregaron otro pergamino a Naruto. El informe consta de 2 partes. Que el segundo sea más grande que el primero, legado. Rompió el sello al devolver el primer pergamino. Su sonrisa regresó. Sí, este es sin duda más grande. Devolvió el pergamino al legado de su Legión Naranja. Procura que el centurión de mi segunda cohorte reciba elogios por tal cosa. Así se hará. Sasuke cruzó el puño sobre su corazón blindado mientras se acercaban a las puertas de la torre, donde los pretorianos apostados ya las abrían. Debo esperar el regreso de tus pretorianos más tarde. Si los necesito, volverán. Naruto cruzó la puerta cuando Sasuke se detuvo. Y quizás incluso te traigan de vuelta. Se giró para que nadie viera la creciente sonrisa en su rostro mientras su mente abandonaba el presente y regresaba al momento en que los pretorianos de Naruto se vieron obligados a llevarlo a sus aposentos en la torre. Lo había visto mientras se dirigía a sus habitaciones y se mantuvo oculto mientras 2 pretorianos le echaban un brazo sobre los hombros. Habría llamado a Naruto borracho de no haber visto el estado de su armadura. Se había quedado dormido ahogando la risa. Era raro ver a un César en tal estado, después de todo. Volvió al presente y contuvo la risa mientras se dirigía a su oficina. Se había detenido allí brevemente antes de ir a encontrarse con Naruto al salir de su habitación y vio docenas de aves mensajeras. A veces se estremecía al pensar en el trabajo que le causarían las 10 cohortes si solo fueran 5. 2 incluso permanecían estacionadas en Inokuni. La quinta se encontraba dispersa fuera de la aldea y la primera permanecía estacionada dentro de la aldea. El segundo y el cuarto permanecen en Uzunokuni bajo las órdenes del propio César, y el tercero se está atrincherando en Naminokuni para continuar no solo la reconstrucción de las nuevas tierras del imperio, sino también la construcción de la nueva flota de Naruto. Sasuke rió entre dientes al entrar en su oficina. Tiene cada vez más sentido haber evitado esa pelea. Honestamente, nunca tuvo la oportunidad de vencer a Naruto con tanta mano de obra a su disposición. Habría sido una estupidez siquiera intentarlo. Negó con la cabeza mientras levantaba el brazo. El primer pájaro se posó en su antebrazo acorazado antes de que su mano alcanzara el pergamino que llevaba. Lo mejor sería empezar a trabajar ya. Después de todo, aún necesitaba entrenar para la final. Sería una vergüenza para el legado de la Legión Naranja caer ante una chica como Ino Yamanaka. Su César esperaría nada menos que un dominio absoluto en la batalla. Se aseguraría de que la niña no tuviera ninguna oportunidad contra él. Bien. Asuma cortó el flujo de chakra hacia su única espada de chakra justo cuando Ino, jadeante, caía de rodillas. Le habían ordenado evitar sus ataques lo máximo posible y había aguantado más que la última vez, casi 3 minutos.
No se acercaba a su velocidad máxima, pero tampoco era broma. La intención asesina que desprendía, aunque fuera moderada, ayudaba con el entrenamiento. De hecho, llevaban horas entrenando, mucho más de lo que la heredera estaba acostumbrada, preparándose para su combate en los exámenes Chunin. Has mejorado, pero aún no es suficiente. La crítica, bastante dura, al menos para el normalmente tranquilo Jonin, solo recibió un asentimiento de Ino. Solo dame un minuto. Necesito recuperar el aliento y podemos volver. El Jonin barbudo no era un capataz brutal. No iba a presionarla más de lo que pudiera. A Inoichi tampoco le gustaría que su hija volviera a casa casi muerta. Inoichi también tenía dos amigos muy fuertes. Ninguno dudaría en ayudar a su amigo a vencer a otro Jonin. De hecho, descansaremos la próxima hora. También pensó que, además de evitar una paliza de su padre, Ino necesitaba descansar. Empezaremos de nuevo cuando se acabe la hora. No. Asuma arqueó una ceja ante su respuesta. La heredera Yamanaka se puso de pie de alguna manera. Solo dame unos minutos. Podemos seguir. Entrenar como un loco no te va a ayudar, Ino. Asuma encendió un cigarrillo, inhalando la nicotina antes de exhalarlo. Aunque hayas entrenado así durante años, no estoy seguro de que puedas vencer a Lucia. Su Sharingan ya lo dificulta. Su ninjutsu y su taijutsu solo lo empeoran. Recordó el intento de inmolación de la chica del sonido. Su pequeña vena sádica tampoco ayuda. Exhaló otra bocanada de humo. No fue relajante. ¿Por qué no podía pelear con alguien cuerdo? Pensó en los demás participantes de la final. Naruto y Gaara eran iguales a los Uchiha, y aún no sabía cuál de los dos era peor. Temari y Kankuro, la hermana y el hermano de Gaara respectivamente, eran posiblemente peores, con técnicas que probablemente superaban a las de Ino por un amplio margen, a juzgar por la invocación que se podía usar. Shino, Lee y Shikamaru tenían sus propias fortalezas y debilidades, que estaba seguro de que Ino al menos ya conocía. Con su nivel de ninjutsu, sus habilidades de taijutsu y ese Sharingan que le otorga genjutsu además de todas sus otras bonificaciones, no puedes vencerlo solo con fuerza bruta. La mayoría de tu clase probablemente no podría vencerlo ni aunque lo intentara. Era el mejor de la clase por una muy buena razón y seguramente esté feliz de demostrarle a cualquiera por qué. En términos de poder bruto, está muy por delante de casi todos en los exámenes. Lo viste usar más de una transformación de la naturaleza en su preliminar. Probablemente sabe más gracias a su Sharingan y a Kakashi como su maestro. No prestó atención al creciente tono depresivo de Ino por sus palabras. Necesitaba darle una dosis de realidad. Puedes vencerlo con tácticas, juegos mentales, simplemente metiéndose en su cabeza y destruyendo su concentración. Si no puede concentrarse, no hay mucho que pueda hacer para evitar que lo derrotes. Las palabras y las trampas adecuadas pueden hacer que este combate apenas dure un minuto. ¿En serio? Sonaba casi aturdida. Sí. Asuma dio otra calada a su cigarrillo. Si haces las cosas bien, si presionas los botones adecuados, será presa fácil para ti. Solo asegúrate de no presionarlo demasiado. No quieres que se desequilibre con nada de lo que hagas. No quieres que esté como en su combate preliminar. Intentó quemar viva a esa chica por lo que dijo. Si dices lo mismo, él intentará lo mismo. Puede que el procurador intervenga a tiempo para salvarte, o puede que no. No dejarás que me mate, ¿verdad, Asuma-sensei? Ino no obtuvo respuesta. Por supuesto que salvaría a su estudiante, sin importarle las reglas ni las sanciones que el Hokage intentara imponerle, pero no podía dejarle saber que contaba con una red de seguridad. Si creía estar a salvo, si tenía un Jonin listo para intervenir en cualquier momento, no se lo tomaría en serio. Necesitaba entrenar de todos modos. El Yamanaka tenía un legado en la fuerza de Tei. Necesitaba curtirse con el Uchiha, saber cómo entrar en su mente y podía hacer lo mismo con los demás. Necesitaba esa experiencia tanto como necesitaba su entrenamiento ahora. Él se apartó de ella y exhaló el humo. Haremos una pausa por una hora. Me sorprende y me alegra saber que aún no me has decepcionado, sabio sapo.
Naruto se sentó frente a un tercio de los Sanin de Konohagakure. ¿Qué nuevas enseñanzas traes hoy a César? Eres realmente especial, chico. Jiraiya permitió que una sonrisa se dibujara en su rostro. A pesar de su actitud y de su presunción de César, el rubio frente a él no era tan malo como su breve investigación le había hecho creer. Por los informes de la academia, supuso que estaría lidiando con algún idiota impaciente y sin paciencia. El chico al que estaba entrenando durante ese mes era paciente, tranquilo y tenía una mente inflexible. No tengo mucho hoy, podemos continuar donde lo dejamos ayer con tu entrenamiento. ¿Y seguir aprendiendo ese jutsu? El rostro de Naruto se torció al pensarlo. Seguro que hay algo más que puedas enseñarme, algo mucho más digno de tu tiempo, como yo, y apropiado para un hombre de tu renombre. Ja. No intentes evitar la verdad, chico. Solo tienes miedo de que te estalle en la cara otra vez. Supo que había tocado la fibra sensible cuando el Uzumaki entrecerró los ojos. La ira se apoderó de su rostro por un instante antes de reprimirla con fuerza. Si no la buscaba específicamente, puede que la haya pasado por alto, que la haya llamado un efecto de luz. El niño era bueno, tenía una cara de póker increíble, pero no era perfecto a la hora de controlar sus emociones. Soy un César y no temo a nada. Naruto gruñó esas palabras, sus ojos cambiando por la ira. Nota mental. Hablar con él sobre el sello más tarde. Los ojos rojos que lo miraban desaparecieron en un instante. O tal vez no. El Sanin definitivamente vería cuánto control tenía Naruto sobre el poder del Kyuubi. Pronto dominaré esa técnica. Naruto extendió la mano y Jiraiya no pudo evitar reírse entre dientes al verlo. Una esfera irregular y abultada de chakra se formó gradualmente en su palma, pero apenas alcanzaba la mitad del tamaño de un Rasengan normal. La mayoría de las veces, se mantenía del tamaño de una canica. A juzgar por la expresión de Naruto cuando Jiraiya lo miró, fue un esfuerzo tremendo lograrlo. Su rostro reflejaba una mueca de concentración y sus ojos estaban fijos solo en los resultados deformes de su entrenamiento personalizado para aprender el Rasengan. No necesito este globo ni tu pelota. El niño se burló mientras los lanzaba a la basura. El globo reventó, el agua se extendió por el suelo y lo convirtió en lodo, y Jiraiya suspiró cuando la pelota de goma rebotó contra los árboles. Tengo que encontrar esa maldita cosa ahora. No puedes aprender el Rasengan sin seguir los pasos, niño. Jiraiya extendió la palma de su mano, y un Rasengan cobró vida en ella. Si quieres dominar el jutsu que incluso al increíble Sapo le llevó tiempo dominar, tienes que escuchar lo que tengo que decir. No es más que moldear chakra. Naruto levantó la palma de su mano y se concentró en ella. El chakra se filtraba de toda su mano, pero no tomaba forma. Dominaré esta técnica sin esos pasos inútiles. Eso había sido hacía 3 días. Naruto había avanzado su Rasengan a paso de tortuga y había desperdiciado gran parte de su chakra el primer día, tras lo cual había salido del campo de entrenamiento a trompicones. Jiraiya lo había seguido por las calles y quedó impresionado. El niño tenía una voluntad sin igual. Si no lo supiera, pensaría que estaba perfectamente bien. En cuanto vio la creciente fortaleza que estaba construyendo, lo dejó en paz. Esto sería más fácil si me dejaras enseñarte de la forma habitual. Jiraiya no se molestó consigo mismo cuando la esfera inestable explotó hacia afuera, destrozando parte de la piel de la mano de Naruto al caer en su palma, ante su interrupción. Una característica del Rasengan de Naruto era que requería una concentración constante para mantenerlo. En cuanto dejaba de concentrarse, aunque fuera por un instante, colapsaba. No necesito tu entrenamiento. Siseó Naruto, empecinado en no retirar la mano frente a Jiraiya. En cambio, ambos pudieron ver cómo la piel se reconstruía lentamente, y piel fresca se extendía desde los bordes de la herida hacia el interior. Ya tengo lo básico y completaré este jutsu. ¿En serio? Jiraiya no ocultó su sonrisa al extender la mano y dejar que el Rasengan se apoderara de él, un tamaño realmente descomunal comparado con el pobre intento de Naruto. Claro que seguía siendo más pequeño que el Rasengan del creador, pero Jiraiya nunca soñó con dominarlo hasta ese punto. Ya puedes conseguirlo así de grande, niño. Es una lucha.
Por cómo salieron esas palabras, apretando los dientes, era evidente que Naruto habría preferido morderse la lengua antes que admitir su incapacidad para formar el Rasengan. Lo estoy mejorando y pronto te superaré, sabio sapo. ¿Crees que puedes con ese niño? Jiraiya alimentó su Rasengan con más chakra, triplicándolo en segundos. La sorpresa de Naruto ante la vista valió con creces el gasto de chakra. Un destello de asombro genuino ante la vista ante él fue aplastado sin piedad. Lo haré con el tiempo. Naruto bajó la mirada hacia su mano y la masa irregular de chakra arremolinado reapareció, pero entrecerró los ojos ante la sola visión de tal imperfección. Las hebras salvajes que se cernían sobre los bordes del Rasengan, chakra desperdiciado y perdido para el mundo, fueron las primeras en quedar bajo su control. Fue impresionante observar la estabilidad gradual que daba forma a su intento de usar el Rasengan. Las hebras de chakra que se cernían en el aire se encogían lentamente a medida que Naruto se concentraba. Primero está estabilizando el caparazón. Jiraiya notó cómo la forma irregular se convertía rápidamente en una esfera. Era mucho más grande que su intento habitual, casi la mitad del tamaño del de Jiraiya, pero aún no era perfecta. Crecía y se encogía por el control inadecuado de Naruto. Obviamente, no sabía si debía añadir más chakra o menos a la técnica, y esto estaba volviendo peligrosamente inestable la técnica, que solía ser autoestabilizadora. Aún así, era impresionante ver cómo la determinación de Naruto por igualar al sabio sapo, por muy poco realista que fuera equiparar sus habilidades con el Rasengan, había mejorado significativamente. Es igual que yo cuando empecé a aprenderlo. Es tan inteligente como creía al darse cuenta de que esa es una gran parte del problema. Naruto gruñó cuando el Rasengan finalmente se dispersó. No pagó con su propia sangre por su fracaso esta vez, pero aún así no era algo de lo que enorgullecerse. Cerró el puño y clavó las uñas en la palma. Miró al sonriente Jiraiya y su mano se abrió de nuevo. Se formó otra esfera azul, esta mucho más grande que una canica, pero aún así nada que ver con el tamaño normal del Rasengan. Jiraiya pudo admitir que al menos era un buen comienzo. Aprendes rápido, Naruto. Jiraiya podía elogiar un logro cuando lo veía. Que Naruto aumentara el tamaño general y estabilizara su Rasengan era todo un logro. De hecho, parecía haber encontrado la clave del éxito. La mayoría de la gente, sinceramente, necesita el globo y la pelota para acercarse tanto. No necesito ninguno. La mirada de Naruto se fijó en el creciente Rasengan que tenía en la mano. Sus dedos querían cerrarse de nuevo en un puño, pero contuvo el impulso. Se sujetó la muñeca con la mano libre y sus ojos se centraron únicamente en el jutsu que había jurado dominar. Soy un César. El Rasengan latía como un corazón en sus manos, se expandió hasta alcanzar el tamaño adecuado ante los ojos de Jiraiya, y Naruto se negó a soltarlo. El Rasengan expandido rozó su palma por un instante, dejándola cubierta de carne destrozada, pero no dejó que el dolor lo cegara. El Rasengan absorbió la sangre, y un brillo rojo se sumó a la luz azul que liberaba naturalmente. ¿No lo ves ahora, sabio sapo? Naruto no apartó la mirada de su Rasengan, que crecía lentamente, casi concentrado en el jutsu. ¿Ves ahora cómo un César solo necesita su genio, su fuerza y su voluntad para superar cualquier desafío? La emoción se apoderó de su voz. Soy un César del Imperio Uzumaki, pretor de una legión, y he dominado el Rasengan. No, no lo has hecho. Jiraiya apartó la mano con un gesto, y el Rasengan, ya inestable por sus influjos de chakra, se dispersó con una verdadera descarga de chakra esta vez. El Sannin no se vio afectado. El cabello de acero que lo envolvía se desenrolló y acortó en instantes, mientras que el Uzumaki cayó de espaldas. ¿De verdad que aún no lo dominas, Naruto? Jiraiya miró a Naruto desde arriba. Hasta que no aprendas a perfeccionar el chakra y te familiarices con la técnica, el Rasengan no sea autosuficiente como debería. Para demostrarlo, Jiraiya formó su Rasengan, de tamaño normal, una vez más. Lo sostuvo frente a él mientras Naruto se incorporaba, negándose a mostrar los efectos de la explosión, si es que lo sabía. Estás en el camino correcto, pero aún te falta mucho para llegar al final. Ya veo. Naruto se puso de pie con toda la dignidad que pudo tras ser lanzado de espaldas por la explosión.
Debo poder usarlo en medio del combate para dominar por completo el Rasengan. Naruto extendió la mano una vez más y una esfera de chakra zafiro en espiral se apoderó de su palma una vez más. El suave zumbido que emitió al ritmo del de Jiraiya era casi tranquilizador, reconfortante. Trajo recuerdos de un pasado más simple y mejor. Cuando te sientas seguro, veremos que Rasengan es más fuerte en un choque. Ya tengo confianza, chico. Después de todo, estás viendo al único e inigualable sapo sabio. Cuando te sientas seguro, veremos que Rasengan es más fuerte en un enfrentamiento. Jiraiya sonrió con suficiencia. Sus palabras llamaron la atención de Naruto al instante. Te arrepentirás de lanzar semejante desafío, sapo. Los ojos de Naruto brillaron del azul al rojo al concentrarse. Tu orgullo se sentirá herido cuando te dé una muestra del poder de un César. Pasarían horas antes de que ambos se enfrentaran, horas que produjeron resultados bastante buenos. Ven. El acero chocó contra el acero cuando Sasuke chocó con la espada de otro pretoriano. Otros dos se pusieron de pie con dificultad y mostraron los frutos de su propio entrenamiento. El chakra consumió las espadas. Las técnicas de los Ronin que habían atacado a Tasunya eran fáciles de aprender y algo que los pretorianos dominaban. Crecientes de chakra fluyeron hacia Luchia con un movimiento de sus espadas, y él copió la técnica. No fue con su Sharingan. Después de todo, les había enseñado la técnica a los líderes de cada cohorte. Dividió las hojas de chakra con las suyas antes de que los tres pretorianos se unieran, 3 oleadas de chakra fusionándose en una sola, y él no intentó el mismo truco. Se hundió en el suelo y comenzó su ataque inmediatamente después de emerger. Katon. Gokakyu. Las llamas se extendieron hacia adelante. Cada pretoriano era un reflejo del otro. Cayeron de rodillas, clavaron sus espadas en el suelo y se apresuraron a hacer señas con las manos. Suiton. Suidan. Un chorro de agua brotó de cada una de sus bocas y los tres se convirtieron en uno. La niebla creada por la colisión entre su bola de fuego y el agua ocultó el torrente que se dirigía hacia él. Realmente eres un genio, César. Sasuke no pudo evitar recordar las palabras de su César no hace mucho tiempo. Tu entrenamiento de resistencia al genjutsu por fin ha dado sus frutos, legado. También me ha hecho comprender la importancia de que mi legión domine las artes shinobi, más allá de las técnicas sencillas como la sustitución y el movimiento corporal que ya poseen. Planeaba incorporar jutsus, cosas sencillas, al repertorio de mi legión desde que vi la efectividad del poder de colmillo plateado en Nami no Kuni, pero carecía de los conocimientos necesarios para implementarlos y mantener mis otros proyectos en marcha. Me siento casi tonto por haber olvidado las habilidades de tu Sharingan, sobre todo cuando mi mayor enemigo posee el mismo ojo que tú. Tus habilidades con el ninjutsu te harán responsable del entrenamiento de mis pretorianos. Posees varios jutsus gracias a la arrogancia de colmillo plateado y los enseñarás a la élite de mi legión. Una vez hecho esto, ellos se los enseñarán al resto de la legión. Te deseo mucha suerte, legado. Todavía me sorprende que esto funcionara. Los pretorianos habían aprendido varios jutsus la semana pasada. Todos eran simples y se consideraban los fundamentos para aprender cualquier transformación de la naturaleza, pero la cantidad siempre superaba la calidad, especialmente cuando la legión usaba algo. Esto se veía facilitado por las comparativamente pocas señales manuales necesarias para usar tales técnicas en comparación con las más complejas. A veces, los pocos segundos necesarios para formar las señales manuales necesarias para técnicas más poderosas podían llevar a la muerte de un shinobi a manos de la técnica más débil, pero ejecutada con mayor rapidez. Supongo que no debería sorprenderme. Sasuke no era ajeno a la situación. Contrarrestó el ataque de uno de los pretorianos, pero el choque de acero contra acero solo permitió que los otros dos desataran otra descarga de agua sobre su posición. Se apartó y se separó del pretoriano con el que estaba chocando espadas, clavándole el pie en el pecho para ganar distancia. Impresionan como siempre, pero no esperaba menos de los guardias personales del mismísimo César. El Sharingan de Sasuke los vio con facilidad mientras se reagrupaban. Miraba a través de una niebla de chakra, pero era fácil detectar dónde faltaba el suyo.
Al fin y al cabo, se había creado por el choque de su bola de fuego y el agua, mezclando ambos chakras. La ausencia del suyo en un espacio sustancial y con forma corporal fue suficiente para indicarle su ubicación. Es una pena que yo sea mejor que ustedes tres. No mordieron el anzuelo, pero él no lo esperaba. Tampoco lo necesitaba. Inhaló. Catón. Osenka. Su puntería fue casi perfecta al desatar una docena de pequeñas bolas de fuego. Los pretorianos parecieron comprender que sería inútil intentar destruirlos, así que se dispersaron. Él movió las bolas de fuego, por supuesto, para seguirlos. Se desviaron de su curso y formaron un trío más grande de 3 bolas de fuego. Fue un esfuerzo, pero valió la pena hacer retroceder a los pretorianos. Sus escudos recibieron el impacto de la explosión al ser alcanzados por su ataque. Se movió para capitalizar, por supuesto, sacando su espada y extendiendo la hoja con su chakra. Un pretoriano jamás debería igualar al legado. Ese pensamiento lo impulsó a moverse con toda su velocidad, a golpear con toda su fuerza y a atacar sin piedad. El humo se disipó. Devolvió su espada a su costado. 3 pretorianos yacían inertes en el suelo. Él no los había matado y ellos sabían que era solo porque no necesitaba preocuparse por aquellos que eran mucho más débiles que él. ¿Quién más me desafiará? No dejó traslucir su agotamiento. Un ejército de pretorianos se alzaba ante él. 3 se adelantaron para desafiarlo, 3 apartaron a sus hermanos caídos, y él se permitió respirar. Un legado debe estar por encima de la legión que comanda. Él no caería. Él nunca podría caer. Lo atacaron con un grito y desenvainando el acero. Él les respondió con lo mismo. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 30. Un sabio entrenando a un César, día 16. Hinata. La voz de Yasuyuga detuvo en seco a la genin. No se giró para encararlo, pero no fue por desafío. La herida de los exámenes Chunin aún estaba demasiado sensible como para permitirle tal movimiento. El miembro de la rama de la casa responsable de su cuidado la ayudó a girarse un momento después de que su padre hablara, sin perder de vista su herida gracias a unos ojos iguales, si no más fuertes, que eran idénticos a los suyos. Los médicos habían sido claros en que no debía moverse bruscamente para no causar más daño a una herida que ya tenía un difícil camino de recuperación por delante. El antídoto que Kankuro se vio obligado a administrar no fue tan efectivo como esperaba el personal médico, y los efectos del veneno que usó debilitaron considerablemente su sistema inmunológico. Estuvo a punto de ser fatal. Tuvo que ser extremadamente cuidadosa desde la lesión. Si la herida, aún en carne viva por el antídoto, en su mayoría ineficaz, se infectaba, la infección resultante podría matarla. Los médicos habían sido claros al afirmar que su cuerpo no podía soportar el impacto. Sí, padre. Tenía las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. La miembro de la rama, tras asegurarse de que se mantuviera sana, hizo una reverencia con la cabeza apoyada en el suelo. No se atrevió a levantarla por miedo a que Yasi la castigara. Se había mostrado especialmente irritable con los miembros de la secundaria tras enterarse del desempeño de Neji en los exámenes Chunin. Se había creado una barrera tácita entre ambos que no desaparecería pronto. Sé que no solo me decepcionaste a mí, sino también al clan, con tu lamentable desempeño en los exámenes Chunin. Lo sé, padre. Su mirada permaneció fija en el suelo, fija en el cabello suelto de la miembro de la rama que hacía una reverencia, viendo el leve temblor que sabía que su padre también veía. Quizás incluso esboce una leve sonrisa al ver a una miembro de la rama que conocía también su lugar. Recuerda que tu debilidad avergüenza al clan. Y así no le habló más. No esperaba que le dijera mucho más, y se alegró de que así fuera. Cuanto menos le hablara, mejor para todos. Lo sé, padre. Era realmente una de las pocas respuestas que podía dar. Cualquier otra y él la castigaría, le recordaría sus muchos defectos y la castigaría a pesar de sus heridas. Sabía, en el fondo de su corazón, que a él no le importaría si ella muriera por lo que haría.
Sabía que no le importaría si, en su furia, la haría gravemente, cegado por su odio hacia cosas que escapaban a su control directo. Probablemente se alegraría de que una heredera débil hubiera muerto. Su hermana mucho más fuerte, la más importante para Yassi, ocuparía su lugar como heredera de los Hyuga y recibiría el amor que él nunca le había dado. Y entonces empezaría a odiar a su hermana tanto como a ella. Neji era un genio como ningún otro Yanabi, no podía compararse con alguien como él por mucho que la presionara. Se apartó de ella tras un momento de mirarla con lo que debía ser asco antes de irse por los pasillos. Hinata permaneció donde estaba, con la cabeza gacha y la mirada fija en el suelo, durante varios minutos más, a pesar de su continua ausencia. Tenía que asegurarse de que se hubiera ido. Se ha ido. Le habló al miembro de la casa secundaria a sus pies y lentamente levantó la cabeza del suelo, con su Byakugan activado de nuevo. ¿Aún deseas irte, Hinata-sanma? Ella permaneció de rodillas. Sí. Se puso de pie y esperó a que Hinata volviera a moverse. Y así fue muy claro. Su hija debía ser escoltada por un miembro de la casa secundaria en todo momento para su propia protección. La consideraba patéticamente débil ahora, incapaz incluso de luchar contra un estudiante de la academia con posibilidades de victoria. No le importaba que estuviera herida, que hubiera estado tan cerca de una victoria que jamás habría obtenido hace unos meses. No le importaba nada más que el hecho de que había perdido su combate y que Neji no solo había ganado, sino que había usado técnicas que deberían estar restringidas a la casa principal. Estaba avergonzado de que una de sus hijas, la mayor y heredera de los Hyuga, fracasara mientras que un miembro de una casa secundaria tuvo éxito. O estaba enojado por las prodigiosas habilidades de Neji. Quizás estaba enojado porque Neji dominaba una técnica que le había llevado años aprender con los mejores maestros. Quizás estaba celoso del genio de su sobrino, el recordatorio de cómo había alcanzado su posición. Después de todo, Hinata conocía bastante bien la historia de su tío fallecido hacía mucho tiempo. Estaba absorta en sus pensamientos al cruzar la puerta con la ayuda del miembro de la Branch House. No notó el rostro familiar que parecía estar esperándola. Hinata. La voz a un lado casi la sobresaltó, pero la mano tranquilizadora de la mujer a su lado, sin duda ayudada por las técnicas de curación que le habían ordenado ser su escolta, la tranquilizó y relajó su cuerpo antes de que pudiera sufrir daño alguno. Una bocanada de aire, similar a un bufido, salió de su lado. Debería haber sabido que te asustaría. Neji. Hinata mantuvo la mirada fija en el suelo. El prodigio del clan Hyuga tenía todas las razones para odiarla, y su miedo no era fácil de ocultar. No pensé que seguirías aquí cuando tienes que prepararte para un partido en la final. El destino ya ha decidido esa batalla. No me preocupa. Neji no necesitaba su Byakugan para saber que Hinata le tenía miedo, y una parte de él, la parte que lo impulsaba a atacar a Yoro y mucho más allá de lo razonable, disfrutaba con ello. Disfrutaba del hecho de que la chica frente a él le tuviera tanto miedo que casi temblaba ante su mera presencia. Estoy aquí porque quiero hablar contigo. Los ojos de Neji se volvieron hacia los ojos curiosos de su compañero de la rama de la casa. Puedo cuidarla por ti, Ina. Recibió un asentimiento y una leve sonrisa de la mujer antes de que se marchara sin decir palabra. Hinata no se dejó vencer por el terror al ver partir a su escolta. Reprimió el pánico cuando Neji le ofreció el brazo y lo aceptó. Me sorprende que quieras hablar conmigo. Le ahorró esfuerzo y los guió lentamente por la pasarela techada. Tienes que alejarte de Naruto Uzumaki. Neji no era de los que perdían el tiempo. Tampoco le dio tiempo a Hinata a reaccionar. Lo dejaré lisiado o directamente lo mataré en nuestro combate de la final por cómo te miró en la primera etapa. Neji también recordaba bien las cosas. A tu padre seguro que también le desagradará. Hinata no podía expresar el desafío que sentía. Quería decirle que no le importaba lo que su padre pensara, que no le importaba lo que él quisiera de ella, pero el terror se apoderó de ella. Neji estaba con ella, pero sentía como si su padre la estuviera observando, esperando que mostrara desafío para aplastarlo. Bien podría estar vigilándola con su Byakugan. Neji incluso podría estar informándole a él. No podía ser desafiante.
No podía decir esas palabras y esperar evitar el castigo. Entiendo. Ella no pudo ser desafiante hasta que los ojos de su padre ya no observaran cada uno de sus movimientos. ¡Qué buena noticia! Neji se detuvo y ella se vio obligada a hacer lo mismo. No se apartó, pero era evidente a quién esperaba. Durante su breve paseo, doblaron una esquina y Dina, la miembro de la casa secundaria que la cuidaba, se acercó desde el otro lado del complejo. Neji y Ina parecían haber planeado el encuentro. Te equivocas, Neji. El prodigio Yuga se la entregó a Ina sin decir palabra. Naruto será quien te gane en la final, pienses lo que pienses. Es mucho más fuerte que tú. Rasengan. Naruto lanzó su mano hacia adelante, y la masa de chakra, que giraba como un remolino, resonó en el aire antes de impactar contra el árbol frente a él. La corteza se destrozó al hundirla, el tronco se combó bajo la furia del chakra giratorio, y finalmente el imponente árbol cayó con un crujido como un trueno y golpeó el suelo con tanta fuerza que lo hizo temblar. Ese árbol era uno de los muchos en los que Naruto había practicado su Rasengan perfeccionado. Una neblina azul se deslizó de su mano y rió entre dientes al ver que unos ojos, tan similares y a la vez tan diferentes a esa neblina sin rumbo, la miraban. Casi pareció maravillarse del poder que ahora tenía, literalmente, en la palma de sus manos. La miró y se echó a reír. No me extraña que el cuarto Kage usara con tanto esmero una técnica como el Rasengan. Había aprendido la historia del Rasengan del sabio sapo, pues lo había dominado y perfeccionado con el tiempo. Incluso ahora, un nuevo Rasengan se formaba en su palma con el suave remolino que había aprendido a asociar con la técnica. Esta es la técnica perfecta. Yo no iría tan lejos, dijo Jiraiya junto a su estudiante rubio. El cuarto Kage nunca lo completó, después de todo. Esto llamó la atención de César. ¿Qué? No estaba haciendo una pregunta, estaba exigiendo una respuesta y Jiraiya lo sabía. Quise decir exactamente lo que dije, Naruto. Jiraiya respondió con fuerza y se apartó del árbol en el que se apoyaba. Levantó la mano y el Rasengan tomó forma con un suave gemido. El Rasengan, una técnica ya de por sí tan poderosa, puede convertirse en una fuerza temible si se logra completarla. Es una tarea tremendamente difícil. Ni siquiera el creador de la técnica, el cuarto Kage, pudo lograrlo antes de morir. Murió joven, pero es importante comprender que ni siquiera el hombre que conocía todos los entresijos de la técnica pudo completarla por completo más allá de lo básico. Al final, el Rasengan que usamos tú y yo es una versión imperfecta. Imposible. Naruto levantó su Rasengan en el aire. Esta técnica es demasiado poderosa para ser incompleta. La técnica es poderosa porque el cuarto Kage era un genio, un hombre capaz de crear técnicas que no requieren sellos manuales, pero que a pesar de ello eran increíblemente poderosas. Reescribió las reglas con su inteligencia y creó el Rasengan como base para una técnica mayor y más poderosa. Jiraiya aumentó el tamaño de su Rasengan con una oleada de chakra, formando el Rasengan gigante. Imagina una técnica tan poderosa como el Rasengan, pero de alguna manera aún más poderosa. Ya no dejó que las palabras hablaran por él, se dio la vuelta y decidió hacer una demostración. Gran Rasengan de llamas. Antes de impactar contra el gran árbol, expulsó una corriente de fuego. El Rasengan se consumió rápidamente al alimentar las llamas, a la vez que las atraía hacia el centro. Creció y condensó el fuego hasta convertirlo en un pequeño infierno. Golpeó el árbol y el mundo ante él se convirtió en un infierno. Increíble, fue todo lo que Naruto pudo decir al contemplar las cenizas de los otrora imponentes árboles, reducidas a nada ante el poder del Rasengan. Una docena se había convertido en nada más que una oscura capa de ceniza en el suelo. Su poder era inútil ante la furia del Rasengan. Es increíble. Jiraiya cruzó los brazos sobre el pecho. Una sonrisa de orgullo adornó su rostro. No he podido perfeccionar el Rasengan yo mismo, pero he logrado combinarlo con algunas técnicas sencillas para hacerlo mucho más poderoso. Mi sueño es verlo perfeccionado algún día, pero al paso que voy, no creo que lo logre terminarlo jamás. Si un hombre no puede completar tal técnica, un César la hará. Fue un voto silencioso en ese momento.
Entre el crepitar de las hogueras que ardían ante él, la suave brisa y las hojas que caían de las copas de los árboles al suelo del bosque, hizo su juramento sin palabras. Un suave zumbido detrás de él atrajo la atención de Jiraiya. Ven, sapo sapo, veamos que Rasengan triunfará. Naruto sostuvo el Rasengan dominado frente a él, con una sonrisa clara ante los resultados de su entrenamiento. Jiraiya pudo reír entre dientes, con la mente concentrada en el pasado y el presente una vez más antes de volverse hacia su alumno. El sapo sapo no hizo más que formar su propio Rasengan frente a él. Ambos cargaron contra el otro. La velocidad de Naruto era impresionante para alguien de su edad. Era especialmente impresionante con la armadura que llevaba. Jiraiya sabía que era increíblemente pesado. Me pregunto qué tan rápido eres sin él, Naruto. Jiraiya no pudo evitar que esa pregunta le asaltara la mente. Eres solo un destello amarillo para los pobres bastardos que luchan contra ti. Ese pensamiento, otro recordatorio del pasado, le dibujó una sonrisa melancólica. ¿Te pareces a tu viejo con esa velocidad? Muy bien, chico, es hora de ver si realmente dominas el Rasengan. Jiraiya atacó a su alumno y Naruto hizo lo mismo. Te demostraré que te he superado, sapo sapo. Los dos se acercaron y el inevitable choque se aproximaba cada vez más. Rasengan. Dos voces gritaron al unísono mientras dos esferas de chakra chocaban. Jiraiya es un fracaso. Desde su oficina, Hiruzen suspiró al observar el choque desde su bola de cristal. Se apartó y terminó la técnica. Quiso discutir, negarlo, pero solo pudo coincidir con las palabras de uno de sus amigos más antiguos. Se suponía que debía observar sus habilidades y presentar un informe, y apenas lo ha logrado satisfactoriamente. Deberían alejarlo antes de que aumente su poder o de que el idiota le enseñe otra técnica del cuarto. No puedo hacer nada ahora. Jiraiya entrenará al chico haga lo que haga, incluso si se lo prohíbo. Inventará una excusa para que se quede con él, y el chico no discutirá ahora, sabe lo que puede aprender de alguien como Jiraiya. Hiruzen no fumó como quería ni empezó a beber como debía. Necesitaba concentrarse en la tarea. La mejor opción es mantenerlo ocupado después de los exámenes Chunin, evitar que gestione directamente sus fuerzas y hacer lo mismo con Sasuke Uchiha. Ambos tienen prácticamente garantizado el ascenso, y se espera que los Chunin asuman muchas más misiones que cualquier genin. Se me ocurren varios lugares a los que enviarlo, lugares lejos de la aldea y de su ejército. No funcionará, Hiruzen. Danzo Shimura permaneció frente a él, con su único ojo visible expresando su decepción. Ambos sabemos lo poderoso que es este maldito Kinjutsu y lo versátil que ha sido capaz de crearlo. Esos pretorianos no se separan de él dentro de la aldea y es probable que un pequeño ejército lo siga fuera de ella. Si sus acciones en olas van a servir de base, no continuó. Y más tierras caerán bajo su control, quizás incluso por voluntad propia, terminó Hiruzen por él. Cuantas más tierras caigan bajo su control, más poder tendrá su imperio y su ejército crecerá cada vez más. Y entonces tomará territorios por la fuerza, anexionará los que considere oportuno y enviará a sus ejércitos a conquistarlos. Danzo apretaba su bastón con demasiada fuerza. Tenía los nudillos blancos como la tiza. Si permitimos que esto continúe, si permitimos que continúe sin oposición, acabará siendo demasiado poderoso para que ninguna de las 5 naciones lo detenga, y entonces ¿qué pasará, Hiruzen? No le dio tiempo a su viejo amigo para responder. Puedes dejar que continúe ahora, seguir diciéndote que no es más que un niño siendo un niño, cuando sabes cómo terminará. Era cruel porque era necesario para la supervivencia de la aldea. No estamos seguros de cómo terminará esto, Danzo. Hiruzen no hablaba como un tonto. Naruto posee una lealtad a la aldea que nunca he cuestionado, ni siquiera como estudiante de la academia. Posee una pasión por su sueño como nadie más, y nunca he conocido a un chico como él tan insensible como para ignorar el único objetivo de sus pensamientos durante años. Hará cosas cuestionables, pero no dudo de que se mantendrá leal. El Naruto Uzumaki del que hablas no es el mismo Naruto Uzumaki con el que nos enfrentamos hoy. Danzo no gritó, no vociferó esas palabras. Extendió la mano y colocó una carpeta sobre el escritorio de Hiruzen.
Esta, señaló la carpeta. Carpeta contiene 2 análisis psicológicos. Uno es de Naruto Uzumaki 2 días antes de su graduación de la Academia Shinobi de Konohagakure y el segundo se realizó 10 días después de que concluyera la segunda etapa de los exámenes Chunin. ¿Qué sentido tiene esto, Danzo? Hiruzen era bastante bueno haciendo varias cosas a la vez, pues podía leer los documentos y conversar con su viejo amigo. Ya verás lo que quiero decir, Hiruzen. Simplemente lee. Danzo se recostó en su asiento. Si no, te lo aclararé. Estoy seguro de que tu edad ha dificultado algunas cosas sencillas de tu juventud. Lo único que me ha dado la edad es un hígado más fuerte. Hiruzen continuó leyendo el primer análisis, y el Yamanaka que lo respaldaba llegó a una conclusión similar a la de cualquier otra persona. Naruto Uzumaki distaba mucho de ser un genio. Era impulsivo, imprudente e hiperactivo, pero también bastante astuto. Tenía un intenso deseo de llamar la atención y usaba bromas para conseguirlo. Era amigable, aunque un poco torpe a la hora de decir o actuar. Era muy sincero y creía firmemente en su fe. ¿Qué se supone que me dice esto? Hiruzen dejó el primer informe y pasó al siguiente. No pasó de la primera página. Pasó a la última página antes de pasar al primer análisis y lo abrió por la última. Las firmas estaban allí, idénticas a las de Santa Yamanaka. Era un hombre en quien confiaba no solo para trabajar para la fuerza de tortura e interrogatorio de Konoha, sino también para asumir misiones de inteligencia vitales. Esto no es posible. Esos informes te hablan de 2 personas diferentes, ¿verdad? Danzo no parecía orgulloso al hablar. El primero sin duda te habla de un chico que dista mucho de ser un genio. Impulsivo, imprudente e hiperactivo. Es astuto y usa bromas para llamar la atención. Es amigable y lleva el corazón en la mano, viviendo su vida según una creencia personal que no necesita ser repetida ahora. Cogió el segundo y, sin decir palabra, lo pasó a la primera página. El segundo es de un genio indiscutible, manipulador, orgulloso y carismático. Es capaz de atraer toda la atención con solo su postura y deja incluso a sus enemigos preguntándose si no es tan poderoso como dice. Está obsesionado con la idea de poseer cosas y ve incluso a las personas como meros objetos que solo él puede poseer. Danzo no le dio tiempo a su amigo a pensar mientras pasaba el primer análisis a la primera página y le mostraba a Hiruzen las fotos. Los primeros planos eran idénticos, salvo por la expresión. El sujeto de uno sonreía y el rostro del otro permanecía inexpresivo. Ambos análisis fueron realizados por el mismo hombre, Santa Yamanaka, y nunca antes ha cuestionado sus informes. Es de confianza. ¿Cuál es tu punto? Hiruzen no miró las fotos, sino el único ojo visible del hombre al que llamaba amigo. Lo he logrado. Danzo se recostó en su asiento, sin apartar la vista de Hiruzen. No se arrepentiría. El Naruto Uzumaki con el que nos enfrentamos hoy es completamente diferente del Naruto Uzumaki que viste como tu hijo en el pasado. Ese Naruto Uzumaki está, a todos los efectos, muerto. No, no lo es. Hiruzen apartó la mirada primero. Cerró los ojos. Yamanaka se ha equivocado antes, y aunque tenga razón, esto no significa nada. Ambos sabemos lo importante que es mantener una buena imagen pública. ¿Cómo podemos estar seguros de que él no está haciendo lo mismo? Si me haces una pregunta así, permíteme responderte con la misma moneda. ¿Cómo puedes ser tan ciego, Sarutobi? Danzo no se movió de su asiento cuando la intención asesina inundó la habitación. Siguió adelante sin detenerse. ¿Es porque el chico te llama Sarutobi Jiji? ¿Estás ciego porque te importa más el chico que puede condenar a esta aldea a la guerra que tu propia sangre? ¿Tienes miedo de volver a ver lo que estás permitiendo que corra libremente? Él no es Orochimaru. Su ira superó su autocontrol al permitir que se filtrara en su voz y que sus manos se cerraran en puños. Nadie es tan monstruoso como él. Mis agentes han descubierto algo interesante en Waves. Danzo bajó una mano de su bastón y metió la mano en su túnica, sacando un fajo de fotos. Naruto ha desarrollado una pasión por ejecutar a quienes considera que se le oponen. Desató las fotos y las deslizó sobre el escritorio. Lo que cuenta exactamente cómo ir en su contra es una larga lista.
Hiruzen bajó la mirada y no se dejó intimidar por las cruces que cargaban cadáver tras cadáver. Cada una era más espantosa que la anterior. Hombres y mujeres, algunos reconocidos por Hiruzen de los libros Bingo, colgados para morir. Algunos tuvieron suerte. Una lanza les atravesó el pecho, mientras que otros podían mirar a la cámara, con los ojos delatando su sufrimiento. Algunos parecían estar implorando la muerte. Mis agentes les mostraron la misericordia que Naruto Uzumaki no les mostró. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo pides, Hokage? El título debería haber sido pronunciado con respeto, pero ahora no había rastro de él. Casi la lástima se apoderó de la voz de quien habló. ¿Por qué te obligo a ver la verdad de ese chico? ¿Por qué te obligo a ver el alcance de su ambición? ¿Por qué te obligo a pensar por una vez en lo que respecta al Jinchuriki del Kyuubi no Kitsune? La ira se apoderó de su voz. ¿Por qué hago todo esto? La respuesta es otra pregunta, Hiruzen, y es simple. ¿Puedes permitir que se manche más sangre por la misma inacción que cometiste hace más de una década? ¿Puedes disculparte de nuevo por la misma culpa e ignorar lo que tu inacción ha causado una vez más? No hables de eso, Danzo. Fue todo lo que dijo. No habló del verdadero problema. No podía hablar del verdadero problema. Te enfrentaste personalmente a Orochimaru y lo dejaste escapar. Es un hecho que la historia recordará. Su mirada, aunque ligeramente, se suavizó. Se inclinó hacia adelante en su asiento. No dejes que la historia te recuerde dos veces por el mismo error, Hiruzen. Danzo Shimura se levantó y salió de la habitación.